Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net. En este video tutorial te voy a explicar detalladamente y paso a paso cómo hallar un ángulo en un triángulo rectángulo cuando conocemos la longitud de dos de sus lados. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial, no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Entonces, vamos a hallar la amplitud del ángulo θ en este triángulo rectángulo donde nos dicen que la longitud de este lado es igual a 8 centímetros y la longitud de este lado 10 centímetros. Podemos evidenciar que no conocemos la longitud de este lado. Entonces, lo primero que voy a hacer es nombrar el triángulo rectángulo y calcular la longitud del lado que no conocemos. A este ángulo lo vamos a llamar ángulo A, es decir, el ángulo θ. A este ángulo lo vamos a llamar ángulo B. Y a este ángulo lo vamos a llamar ángulo C. En este caso, como no conocemos la longitud de este lado, lo vamos a llamar X. ¿Listo? Entonces, para nosotros hallar la longitud de este lado, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerda que el teorema de Pitágoras se aplica solamente en triángulos rectángulos cuando conocemos la longitud de dos de sus lados. Pero ahora, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Si no sabes, no te preocupes. Te comento que el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Recuerda que la hipotenusa en un triángulo rectángulo corresponde al lado opuesto del ángulo recto, es decir, al lado con mayor longitud en un triángulo rectángulo. Y los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados, es decir, este lado y este lado. Entonces decimos el cuadrado de la hipotenusa, es decir, 10 centímetros al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, x al cuadrado más 8 centímetros al cuadrado. Entonces, ahora lo que debemos hacer es resolver esta potencia y esta potencia, pero teniendo en cuenta que en la potenciación el exponente nos indica cuántas veces debemos multiplicar la base por sí misma. Como el exponente es el número 2, quiere decir que cada una de las bases la debemos multiplicar por sí misma 2 veces. Entonces decimos 10 por 10 es igual a 100 y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Es decir, que 10 centímetros por 10 centímetros es igual a 100 centímetros cuadrados y esto es igual a x al cuadrado más 8 centímetros por 8 centímetros es igual a 64 centímetros cuadrados. Como nosotros necesitamos es hallar el valor de x, ¿cierto? Y el término que lo está acompañando, quien es 64 centímetros cuadrados, está sumando, lo pasamos al otro lado con la operación contraria. Y la operación contraria de la suma es la resta, es decir, que 64 centímetros cuadrados va a pasar a restar con 100 centímetros cuadrados. Entonces decimos 100 centímetros cuadrados menos 64 centímetros cuadrados es igual a x al cuadrado. Ahora lo que debemos hacer es resolver esta resta o sustracción. Entonces decimos 100 centímetros cuadrados menos 64 centímetros cuadrados es igual a 36 centímetros cuadrados, que corresponde a x al cuadrado. Pero ahora, si te das cuenta, x en este lugar en ningún momento está al cuadrado y en este lugar está al cuadrado. Como en este lugar está al cuadrado, entonces debemos aplicar lo inverso de la potenciación, que es la radicación. Es decir, que debemos sacar raíz cuadrada en este lado de la igualdad y sacar raíz cuadrada en este lado de la igualdad. Entonces decimos raíz cuadrada de 36 es igual a 6, porque 6 por 6 es igual a 36, y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es centímetros, porque centímetros por centímetro, centímetros cuadrados. Es decir, que la raíz cuadrada de 36 centímetros cuadrados es igual a 6 centímetros, y la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, porque x por x, x al cuadrado. Entonces ya conocemos la longitud de este lado o de este cateto, quien es 6 centímetros. Entonces, con este caso
nos piden que hallemos es el ángulo teta, es decir, el ángulo A, vamos a trabajar las razones trigonométricas con respecto al ángulo A. Entonces decimos que el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, teniendo en cuenta que el ángulo A es el ángulo teta en este caso. ¿Listo? Entonces podemos trabajar con cualquiera de las razones trigonométricas para hallar el ángulo teta. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con las tres. Primero voy a trabajar con el seno. Entonces decimos que el seno del ángulo A, pero ¿quién es el ángulo A? El ángulo teta, que no lo conocemos, es igual al cateto opuesto. Pero la pregunta es, ¿quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente en un triángulo rectángulo con respecto a un ángulo? Bien, el cateto opuesto del ángulo A corresponde al lado opuesto de ese ángulo, es decir, a este lado. Entonces en este lugar vamos a colocar cateto opuesto, y el cateto adyacente corresponde al cateto más cercano al ángulo que estamos trabajando, que en este caso sería este lado. Entonces en este lugar vamos a colocar C.AD de cateto adyacente, pero teniendo en cuenta que la hipotenusa siempre corresponde al lado opuesto del ángulo recto, es decir, este lado. Entonces decimos que el seno del ángulo teta es igual al cateto opuesto. ¿Y quién es el cateto opuesto? 6 centímetros sobre la hipotenusa, quien es 10 centímetros. Aquí podemos cancelar este centímetro con este centímetro. Entonces ahora lo que debemos hacer es efectuar esta división o cociente. Entonces decimos que el seno del ángulo teta es igual a 6 dividido 10 es igual a 0,6. En este caso, como nosotros necesitamos es hallar la amplitud del ángulo teta, entonces en este lado de la igualdad vamos a dejar el ángulo teta y al otro lado vamos a pasar el seno, pero teniendo en cuenta que pasa con la inversa, y la inversa del seno es el arcoseno. Pero en la calculadora el arcoseno lo encontramos como seno a la menos 1, es decir, que el ángulo teta es igual a seno a la menos 1 ¿de quién? De 0,6. Entonces decimos que el ángulo teta es igual a, en este caso, esta operación la vamos a efectuar en la calculadora. ¿Y cómo sacamos seno a la menos 1? Si no sabes, no te preocupes. Para ello debemos presionar la tecla Shift, luego presionamos la tecla Sin, que significa seno. Ahí nos apareció sin a la menos 1 o seno a la menos 1, y luego escribimos 0.6 y le damos en igual, y podemos evidenciar que hemos obtenido como resultado 36,87 grados aproximadamente, redondeando. Ahora vamos a hallar el ángulo teta implementando el coseno. Entonces decimos el coseno del ángulo A, pero ¿quién es el ángulo A? Teta, que no lo conocemos, es igual al cateto adyacente. ¿Y quién es el cateto adyacente? 8 centímetros sobre la hipotenusa, quien es 10 centímetros. Aquí podemos cancelar este centímetro con este centímetros. Entonces decimos que el coseno del ángulo teta es igual a, ahora efectuamos esta división o cociente, y 8 dividido 10 es igual a 0,8. Como necesitamos es hallar el ángulo teta, entonces debemos pasar el coseno al otro lado de la igualdad, pero teniendo en cuenta que pasa con la inversa, y la inversa del coseno es el arco coseno. El arco coseno en la calculadora aparece como seno a la menos 1. ¿Listo? Entonces decimos que el ángulo teta es igual a el coseno a la menos 1, es decir, el arco coseno de 0,8. Entonces decimos que el ángulo teta es igual a, entonces hacemos lo mismo. Para sacar coseno a la menos 1 presionamos
la tecla Shift, luego presionamos la tecla cos, que significa coseno, ahí nos aparece coseno a la menos 1 y escribimos 0,8 y le damos en igual y podemos evidenciar que hemos obtenido como resultado 36,87 grados aproximadamente. Si te das cuenta, hemos obtenido que el mismo resultado. Y para verificar ahora vamos a calcular el ángulo A, es decir, el ángulo θ, aplicando la tangente. Entonces decimos que la tangente del ángulo A, es decir, la tangente del ángulo θ, es igual al cateto opuesto, es decir, el lado opuesto del ángulo θ, quien es 6 centímetros, sobre el cateto adyacente, quien es 8 centímetros. En este caso, aquí podemos simplificar este centímetro con este centímetro. Entonces decimos que la tangente del ángulo θ es igual a... Ahora efectuamos esta división o cociente. Entonces decimos 6 dividido 8 es igual a 0,75. ¿Listo? Entonces, como nosotros necesitamos es hallar el ángulo θ, la tangente la pasamos al otro lado, pero teniendo en cuenta que pasa con la inversa. Y la inversa de la tangente es la arcotangente. Y en la calculadora aparece como tangente a la menos 1. Entonces decimos que el ángulo θ es igual a la tangente a la menos 1, es decir, la arcotangente de 0,75. ¿Listo? Entonces decimos que el ángulo θ es igual a... Entonces ya sabemos que la tangente a la menos 1 la sacamos presionando la tecla Shift, luego la tecla Tan, ahí nos apareció tangente a la menos 1 y escribimos 0,75 y le damos en igual. Y obtenemos como resultado 36,87 grados aproximadamente, redondeando, y podemos evidenciar que hemos obtenido el mismo resultado. Por eso fue que hallé la longitud del lado faltante, listo, para poder aplicar las tres razones trigonométricas. En este caso, como te habían dado era el cateto adyacente y la hipotenusa, entonces debías aplicar una razón trigonométrica que te involucrara el cateto adyacente y la hipotenusa, y esa razón trigonométrica era el coseno. El coseno de A, es decir, el coseno del ángulo θ, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, esto fue una demostración que, aplicando las tres razones trigonométricas y conociendo la longitud de los tres lados de un triángulo rectángulo, podemos hallar la amplitud de un ángulo. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma gocen de este video tutorial. No dudes en suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, ¿quién tal lo fue? El profe Edinson.net. Súper fácil, ¿cierto?